por más que parezca imposible, las clases siguen desarrollándose en el sur del país a pesar de las inundaciones. Nos referimos a los departamentos de Ñembucú y Misiones. ¿Cómo hace la gente? Es la pregunta. Según relataron autoridades del propio Ministerio de Educación y Cultura, son los pobladores los que se ingenian para que las clases sigan. Sergio, contando los detalles, por favor, adelante. Muchas gracias. La pequeña ventaja que tienen los pobladores de Misiones y Ñembucú es que estas escuelas están en alturas, en zonas donde las aguas todavía no alcanzaron y por ende no se pueden o no se faltan suspender las clases. Hacen de todo y redoblan esfuerzos, tanto alumnos como docentes, para llegar. Utilizan caballos, utilizan tractores o camiones altos para poder ir llegando a estas instituciones educativas. Desde luego lo que más están necesitando ahora son abrigos y botas. Para eso se está haciendo también una campaña por parte del Ministerio de Educación para hacer llegar estos donativos. Lo que están implementando como estrategia, principalmente en estas zonas como Yabebirí, en Misiones, también Islambú o Cerrito de Ñembucú, donde son las zonas más abnegadas, es la utilización de cuadernillos, clases especiales si es que algunos están faltando, pero lo que recalca el MEC es que las clases continúan normalmente, desde luego con mayores dificultades para llegar, teniendo en cuenta que la comunidad educativa de los chicos viven muy cerca de las escuelas, es por eso que están aún asistiendo a pesar de estas inundaciones. Vamos a escuchar parte de lo que se está haciendo por parte del MEC también con relación a este tema al licenciado Hugo Tintel, que es gestión de riesgos del Ministerio de Educación. El mayor inconveniente que estamos teniendo es la situación de los caminos colmatados por las aguas, ¿verdad? Las imágenes hablan por sí solas. Estos maestros, docentes, tomando en cuenta el compromiso de la educación y el hecho de que los propios chicos que vienen alrededor de las instituciones educativas quieren continuar con esa rutina, utilizan diversos medios. Tenemos ahí intendentes que facilitan también a través de medios de transporte con tractores, viendo medios como caballos, ¿verdad? O algunas canoas para poder surcar algunas aguas que son un poco profundas. Todavía no es necesaria la utilización de las aulas móviles en estas zonas, pero no se descarta esa posibilidad próximamente, si es que las aguas siguen complicando estas zonas. También se está haciendo a la par esta campaña de recolección de donativos que va a partir el 15 de junio. Se está haciendo esta campaña a través de redes sociales y con los propios estudiantes de cada colegio público, algo impulsado por el ministro Riera para tratar de llegar con más ayuda a los necesitados, como por ejemplo de alimentos, ropas y también otro tipo de asistencia educativa que se pueda dar. Se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional y las gobernaciones departamentales. Es lo que podemos informar, volvemos con ustedes.